Mi presentación va a tener como 4 momentos. En un primer momento voy a tratar de contextualizar, de poner en contexto sobre qué es Bogotá, cuáles son las características de nuestra población. Continúe, señalador. Como poner en contexto de cuáles son las dimensiones de la ciudad, las características poblacionales. En un segundo momento voy a tratar de contarles cuáles fueron los elementos conceptuales que que soportan el trabajo del desarrollo en red en Bogotá. Posteriormente les voy a contar los avances que hemos tenido, las experiencias y cuáles los retos, y contaré después 2 elementos fundamentales que consideramos deben ir de la mano de este proceso y que tiene que ver con los incentivos como elemento fundamental para el desarrollo de las redes, y con la regulación de la oferta como otro elemento que tiene y garantiza de alguna manera el desarrollo de las redes en Bogotá. Bogotá es una ciudad con una población de 6.400.000 habitantes. Estamos hablando que el 16% de la población colombiana está en Bogotá, con una tasa de natalidad y una tasa de fecundidad que es inferior al del país. En Bogotá nosotros crecemos, 1 de cada 3 bogotanos llega de fuera de Bogotá, o sea que crecemos por inmigración en un 33%. Nosotros, la esperanza de vida al nacer está por encima del promedio nacional, y hemos venido viendo el proceso de la transición epidemiológica del país. En cuanto al aseguramiento, el 71% de la población es asegurada, y este es un elemento fundamental cuando estamos pensando en las redes de servicios en Bogotá. Cuando uno tiene una población asegurada del 71%, tiene que pensar que las empresas sociales del Estado deben estar inmersas en un sistema orientado a garantizar que de alguna manera se incorpore a un modelo donde el manejo del riesgo es fundamental, donde los aseguradores hacen parte del sistema, donde tiene que entender la red de prestadores que los aseguradores son importantes y son parte de esto. ¿Amarillo? Ok. Tenemos 3 millones de personas encuestadas por Sisbén, de las cuales 1 millón son personas en niveles 1 y 2, otro millón son niveles 3 de Sisbén, y tenemos un número importante de población que está por debajo de línea de pobreza, que de alguna manera el Sisbén, por las condiciones de la ciudad, no los identifica como pobres. Eso ha sido una problemática muy importante para Bogotá, porque las personas con niveles 4 de Sisbén, que es un número muy importante, está generando serias presiones a la red de prestadores de servicios, porque manifestando ser pobres, no están focalizados como pobres por el instrumento que se tiene en este momento para grandes ciudades. En Bogotá muestra cómo se ha venido estrechando en la base. Está la población entre 15 y 44 años y ha venido aumentando en las edades mayores. Hay un crecimiento casi del 9% para los próximos 10 años de población mayor de 65 años, lo que hace necesario pensar, y en el concepto del desarrollo de las redes, la importancia de trabajar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con poblaciones, con esa transición epidemiológica, con las poblaciones de adultos mayores y la población que está envejeciendo. Entonces, aquí entra en juego todo el concepto de pensar en estilos de vida saludable y pensar cómo llegan las personas a la edad adulta, a adultos mayores en mejores condiciones. ¿De qué se mueren los bogotanos?
La primera causa es el infarto agudo de miocardio, la segunda las agresiones, y tenemos las agresiones de segundo, aún como cuando lo mostraba el alcalde, las muertes violentas han disminuido notablemente en Bogotá. Seguimos teniendo como segunda causa las agresiones y como octava causa los accidentes de transporte. Enfermedades cerebrovasculares, la tercera, aparece la neumonía como séptima causa, y ustedes ven aquí todo lo que es una ciudad en transición epidemiológica claramente, donde se evidencia claramente una ciudad en una transición epidemiológica. Para el plan de desarrollo y para el trabajo que venimos desarrollando nosotros en esta administración, tenemos como elemento crítico y como compromiso de ciudad, y en el plan está la disminución de la mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda y por neumonía. Y lo que hemos visto en los últimos años es evidentemente una disminución, pero le apostamos a disminuir en un 40% la tasa por enfermedad diarreica, disminuir en un 40% las muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, y en neumonía disminuir en un 37%. Hemos visto una disminución importante, pero seguimos teniendo que los menores de 5 años, ¿cierto? Se nos siguen muriendo niños menores de 5 años. En mortalidad perinatal la situación no es tan halagüeña como las dos anteriores. Tenemos una deuda social con el distrito y la mortalidad perinatal no ha disminuido de la forma en que querríamos. Y aquí hay un esfuerzo importante, y por eso, entendiendo esto y la importancia de esto, pensamos que hay que pensar en un fortalecimiento de la red materno-perinatal en el distrito, y en ese sentido las redes apuntan a fortalecimiento de redes de urgencias, redes materno-perinatal y redes de salud mental. La siguiente. La mortalidad materna también ha venido disminuyendo. Hemos tenido en el 99, 91 casos, en el 2000 hemos tenido como 100 casos, y lo que pensamos es entrar a trabajar fuertemente la mortalidad materna prevenible. Así. Entonces, ¿cómo estaban en ese contexto, cómo estaban organizadas las instituciones que prestaban servicios de salud en el distrito? En Bogotá hay 12.000 IPS, 22 empresas, 12.000 IPS contando pues con consultorios, hospitales de tercer nivel, segundo nivel y primer nivel, y en Bogotá tenemos como empresas sociales del Estado, 32 teníamos antes de la fusión, 22 después de la fusión, tenemos 10 de primer nivel, 7 de segundo nivel, 5 de tercer nivel, con 150 puntos de atención. Estamos hablando de centros de salud, puestos de salud, hospitales de segundo y tercer nivel, por lo tanto, tenemos 22 empresas sociales del Estado con 150 puntos de atención. En ese contexto de pasar de unas instituciones que en principio dependían completamente del distrito a unas empresas autónomas en 1997 con autonomía financiera, administrativa y técnica, nos encontramos que si bien estaban con autonomía, si bien habíamos logrado desarrollar un proceso de fusión, seguían con alta dependencia de los recursos del Fondo Financiero Distrital de Salud, con una competencia desequilibrada porque a todos les dio por generar más servicios, por poner servicios, comillas, rentables. Entonces aparecieron en hospitales donde habían 3 quirófanos, nos construyeron 4 más y aparecieron 7 quirófanos en hospitales de 200 camas. Eso no soporta, las camas no soportan los quirófanos. Entonces aparecieron hospitales e instituciones de primer nivel con servicios de cardiología, con servicios de subespecializados, que hizo que en esa competencia, sin pensar en el otro, sino la simple autosostenibilidad y pensar que la supervivencia estaba en el crecimiento individual sin reconocer al otro, comenzamos a vivir un problema de competencia desequilibrada y de crecimiento no armónico, y que no reconocía las potencialidades del otro, que no reconocía las posibilidades de las otras instituciones, generando serias dificultades. Asimismo, obviamente, la disminución de los recursos para salud, un incremento de los costos que no correspondían al crecimiento de los recursos para salud, unas deficiencias de infraestructura física y tecnología biomédica importantes que hacen necesario replantear el crecimiento, la reposición tecnológica y las necesidades institucionales,
Y de alguna manera también tenemos una situación de debilidades en la gestión que hace que en esta problemática y con esas condiciones replanteemos la estrategia. Y hacia dónde nosotros estamos apuntando y dónde es que estamos nosotros planteando el modelo. Y el modelo de redes de servicios en Bogotá parte de reconocer que existe un modelo de atención generado en el modelo del Sistema General en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Primer elemento, nosotros no le apostamos a que se va a caer la ley 100, porque si nos ponemos a apostarle a que se va a caer la ley 100 y nos sentamos y nos ranchamos en que esa cosa no va a funcionar, simplemente lo que hacemos es echar para atrás y seguir renegando y no apostarle a lo que debe ser. Entonces partimos de reconocer, como lo decía ayer el alcalde, hay espacios para la discusión. Y en las discusiones que hemos tenido con el alcalde, él dice, la ley es un acuerdo, y cuando se genera la ley y la norma se hace para cumplirla, y uno de secretario o uno de gerente, cuando levanta la mano y dice, acepto y juro cumplir la ley, la Constitución y las leyes, pues lo que se esperaría de un secretario es que entienda que el modelo al que está jugando, que el modelo al que está jugando es ese. ¿De acuerdo? Que el modelo al que estamos jugando es este, ¿sí? Entonces, primer elemento, entendemos que el aseguramiento va a continuar. Que exista la posibilidad de discusión, sí, pero la posibilidad de discusión, como la entendemos nosotros, es en los ámbitos donde se tiene que discutir. En el ámbito del Congreso de la República, en el ámbito del Ministerio de Salud, donde de alguna manera tenemos que hacer ajustes de esto. Lo otro es que el modelo de prestación está centrado, ya hablando, entendiendo que existe un modelo donde tiene que pensar uno en riesgos, donde tiene uno que pensar en que los costos son importantes, donde el asegurador supuestamente es un comprador informado. Entendemos que el modelo de prestación es un modelo que debe partir de reconocer las redes de servicios de salud. Y entonces aquí hay un elemento fundamental, y es que las empresas sociales del Estado sí son autónomas. Las empresas sociales del Estado sí tienen autonomía administrativa, financiera y técnica, pero tienen que reconocer y deben reconocer que hacen parte de una red de servicios de salud. Y esa red de servicios de salud tiene dos elementos fundamentales hacia los cuales debe apuntar en Bogotá. Y eso es lo que nosotros hemos trabajado con nuestros gerentes. Legitimidad social y sostenibilidad económica. Dos propósitos sobre los cuales se desarrollan todas las actividades en la empresa social del Estado, y deben apuntar la legitimidad entendida como servicio. Legitimidad social no es que se encadenen para que no cierren el hospital. Legitimidad, como la quiere el alcalde y como la quiere la administración, es que el usuario desee ser atendido en el hospital público, no simplemente que se tengan hospitales públicos por ser hospitales públicos. Y sostenibilidad económica, entendido en que por cada peso que se le entrega a un hospital en Bogotá, debe devolver un peso en servicios y debe ser de alguna manera equilibrado en términos de los gastos y de los ingresos, con un principio de eficacia, participación y saldo pedagógico, entendiendo en que todo momento y toda acción que se desarrolle en la empresa social del Estado debe generar aprendizajes para los ciudadanos y para los bogotanos, y debe generar un modelo donde los ciudadanos se involucran y participan para mejorar las condiciones de salud y para entender que la salud no es de la empresa social del Estado, sino que la empresa social del Estado simplemente es parte, y la red es parte de la salud de los bogotanos. Integración funcional, complementariedad y subsidiariedad. Eso significa que las empresas sociales del Estado reconocen a los otros, entienden que deben competir, pero que también deben cooperar, y que la competencia se da en la medida en que entienden que hay otros que también tienen que sobrevivir, y no simplemente un crecimiento irracional por la supervivencia solo, porque cuando sobrevive uno y fallecen 22,
simplemente no hay ninguno, no se ha logrado absolutamente nada. Equidad, calidad y racionalidad, entendiendo esto como la posibilidad de disminuir los riesgos innecesarios, de prestar un servicio a unos costos razonables y mejorándole los beneficios a los ciudadanos, y transparencia, coherencia y eficiencia, y esto es lo que hablaba el alcalde ayer, de la armonía entre ley, moral y cultura, y es, los recursos son sagrados, la ley dice que los debemos utilizar de cierta forma, se siente remordimiento cuando uno utiliza o cuando uno ve que se están despilfarrando de manera o se están utilizando de manera inadecuada los recursos, y culturalmente hay sanción social o hay reconocimiento social cuando se están haciendo bien las cosas, si el reconocimiento social, o sanción social si no se tiene. Y todo apuntando a qué, en este modelo de redes de servicios, aquí no es para dejar y mantener instituciones. El modelo de redes de servicios sí es para de alguna manera garantizar la supervivencia de las instituciones, pero las instituciones sobreviven solamente si le resolvemos las necesidades de salud de los bogotanos. En la medida en que nosotros entendamos que las instituciones deben sobrevivir es para esto y que deben tener sostenibilidad económica y legitimidad social, es que las redes claramente operan, y hacia allá es donde el modelo está apuntando. ¿Qué era el enfoque tradicional de redes? El cuento nuestro no es el cuento de simplemente hacer funcionar el cuento de la referencia y contrarreferencia, o que tenemos un agente central, un núcleo donde simplemente hay electrones y el centro y la periferia, que es el cuento de las redes que normalmente nosotros o normalmente se han pensado. Es de alguna manera alguien que direcciona, alguien que le dice júntese aquí, hágale aquí, haga acuerdos por aquí, entonces alguien que llega aquí y este le hace la conexión a este, entonces el cuento de la referencia y contrarreferencia pase por aquí, yo lo mando para acá, y solamente referencia y contrarreferencia de pacientes, o subsistemas de apoyo para colaborarles. No, el modelo que nosotros estamos planteando es un enfoque donde las empresas sociales del Estado interactúan entre ellas, absolutamente entre ellas. ¿Y qué tipo de interacciones? Uno, entendiendo cuáles y respetando los espacios poblacionales. Obviamente lo geográfico es importante, las poblaciones son importantes, el direccionamiento y las orientaciones sobre los cuales cada empresa social del Estado le va a apuntar. Su población objetivo es diferente o puede ser compartida, pero de alguna manera orientada. Lo segundo es un elemento fundamental que en las redes define el que sirvan o no sirvan, y tiene que ver con el concepto de acuerdos y cooperación. Si no hay acuerdos, o si los acuerdos se hacen y no se respetan, no hay redes. Si hay acuerdos y los acuerdos solo son para que yo gane, no hay redes. Si hay acuerdos y los acuerdos son para el gana-gana, y claramente pensados en la cooperación para que los dos crezcamos, o para que los 22 crezcamos, estamos hablando de un elemento fundamental para garantizar las redes. Lo otro es responsabilidad en términos del desarrollo y del quehacer con los usuarios, capacidad resolutiva, y entonces es pensar que la capacidad resolutiva no la define una empresa social del Estado, sino que la define la red en su conjunto, y que yo perfectamente puedo ser muy resolutivo hasta cierto punto, pero la resolución y la capacidad de resolución la da es el portafolio conjunto. Autonomía institucional, y aquí hay un elemento fundamental. Aquí nosotros no estamos pensando en regionalización para que un señor tome la decisión por todos. Aquí cada uno es autónomo, cada uno tiene su presupuesto, pero todos estamos pensando en una cosa, en que lleguemos a tener legitimidad y sostenibilidad económica, y que le resolvamos los problemas al usuario. Entonces, en ese sentido es que nosotros, el apunte y el cuento está en eso. Y lo otro es que la competencia se da en red. La competencia se da intrarred y de la red con otras redes. O sea que de alguna manera lo que estamos hablando es de cooperación, respeto por los acuerdos y competencia. La siguiente. ¿Cuáles son los criterios del funcionamiento en red y qué nos puede decir que la red está funcionando? Uno es que aclaremos
que todos tenemos una misión, propósito y objetivo común. O sea, y eso fue un trabajo que desarrollamos con los gerentes de hospitales para que, si bien cada uno tiene una misión, un propósito y un objetivo de su empresa social del Estado, nosotros debemos tener una misión y un propósito común como red de Bogotá, como red pública de Bogotá. Y en ese trabajo, la misión y el propósito común está en garantizar sostenibilidad financiera y garantizar legitimidad social. Y en eso se está apuntando y tener al usuario como eje. 2, definir mecanismos explícitos de coordinación y articulación. Y entonces, obviamente hay que formalizar los acuerdos. Y ya entre algunos hospitales se hacen convenios interadministrativos. Algunos hospitales, entonces, por decir algo, la subred del occidente compra medicamentos juntos, hace acuerdos para comprar medicamentos, acuerdos para definir precios y cada uno comprar. Ya están comprando aseo y vigilancia juntos y disminuyeron en un 20% los gastos de aseo y vigilancia, pero cada uno hizo el contrato. Lo que definieron fue, invitaron en conjunto para 500 puestos de celadores, para 500 celadores o para 500 puestos de trabajo de celadores o 300 puestos, y eso le permitió al más pequeño comprar como si fuera el más grande, y al más grande garantizar de alguna manera esto. Mecanismos definidos de apoyo logístico, y entonces aquí tiene uno que hacer explícito lo que tiene que ver con cómo van a ser las comunicaciones, el transporte, etcétera, ¿sí? Homologación de recurso humano, físico y tecnológico, y entonces tiene uno que trabajar para entender que de alguna manera todos estamos hablando en el mismo lenguaje, que todos estamos trabajando bajo los mismos criterios con el personal, y no pueden haber empresas sociales del Estado con 40 horas semanales y otros haciendo con 44 horas. Aquí jugamos todos a lo mismo y todos trabajamos con 44 horas semanales. Aquí jugamos todos a lo mismo y los compensatorios se pagan de cierta manera. Aquí jugamos todos a lo mismo y las liquidaciones se hacen de cierta forma, porque en esa autonomía muchas instituciones generaban distorsiones en la red y generaban problemas para el trabajo en las instituciones. Y lo mismo en lo que tiene que ver con tecnología, para el manejo de equipos, para el trabajo con los equipos. Obviamente con un portafolio de servicios por red que nos posibilita, logrando esto, estar hablando de una red funcionando. En el momento en que nosotros tengamos estos elementos, un propósito de objetivo común, unos mecanismos espíritus de coordinación y articulación, la homologación de los recursos, el portafolio de servicios por red, la estandarización de procesos y procedimientos de funcionamiento, estamos hablando de una red que está conformada y operando. Entonces, los elementos los elementos centrales del trabajo en red y los que nos formaliza el trabajo en red y los que nosotros hemos definido como que claramente explicitan que estamos funcionando en red y operando en red, son estos elementos que estamos trabajando para garantizar que en el distrito se logren y podamos nosotros decir que evidentemente estamos trabajando en red. Nosotros todavía no hemos logrado cumplir con todos esos elementos. Ya definimos la bitácora y sobre eso estamos trabajando para lograrlo. ¿Cuál es el papel de la Secretaría y el papel del organismo, del ente territorial? Obviamente tiene que tener un papel, y en las relaciones un papel de asesoría de asistencia técnica, un papel de regulación, en términos de definir hacia dónde deben ir las cosas, y de pensar la red incorporada dentro de una red distrital de prestación de servicios de salud, porque la responsabilidad de uno no es con los pobres solamente, sino con todos los bogotanos. Para el caso nuestro, la responsabilidad es de todo, de pensar en que nosotros debemos disminuir los riesgos de los pacientes en Bogotá y de las personas de Bogotá. Obviamente cooperar y fomentar la cooperación, y de responsabilidad y de respetar y hacer respetar los acuerdos. Esos elementos son los elementos que en la red como nodo nosotros generamos y los links que nosotros lanzamos y trabajamos.
obviamente todos pensados en el acuerdo. Nosotros tenemos 4 redes en Bogotá, 4 subredes, o sea, hay una gran red distrital con 150 puntos de atención que tiene 4 subredes, unas en el norte, donde está el Hospital Simón Bolívar, está Engativá, está Usaquén y Suba, en Centro Oriente, donde está La Victoria, San Blas, El Guavio, Perseverancia, San Per Mendoza y Santa Clara. En el occidente, donde está San Pablo, Fontibón, Kennedy 29, Kennedy tercer nivel, Bosa y Pablo VI Bosa. Y en el sur con el Carmen, San Jorge, Tunjuelito, Meisen, Vistahermosa y el Tunal. Estas instituciones se han desarrollado acciones y han definido su comportamiento, siendo cada una autónoma, respetando su autonomía. Ya pasaron los 45. Es que yo los tengo para 45, pero bueno. Entonces, vamos, Jorge, dale. Yo tenía 45, entonces, bueno. Entonces, en los avances, ¿nosotros en qué vamos? Ya tenemos la construcción y la concertación de la plataforma estratégica, el marco conceptual, la reglamentación del trabajo en red. Entonces, los elementos conceptuales, ese propósito común, esa visión común, ese trabajo que debíamos, que era tener misión, el propósito de eso, ya lo tenemos definido, ya tenemos consolidado el portafolio de servicios en red y ya comenzamos a tener acuerdos y a desarrollar acuerdos y trabajos en las diferentes instituciones, y entonces ya tenemos convenios interadministrativos para servicios de salud, y hay instituciones en las cuales han compartido personal. En el hospital de Fontibón, por ejemplo, se hace para toda la red del occidente todo lo que tiene que ver con los pomeroides, y cualquier pomeroide que resulte, cualquier ligadura de trompas que resulte, se envía a ese hospital. Y después de varios años, en este año hizo casi 10 veces el número de pomeroides que venía haciendo, simplemente por la referenciación y por el trabajo y la aceptación de los otros para enviarle los servicios. Incrementó los costos. Adicionalmente, convenios para suministros, como les contaba, el de compra de insumos, medicamentos, vigilancia y aseo, apoyo administrativo y financiero. Hay cooperación para cuestiones administrativas, se está haciendo transferencia de tecnología, transferencia horizontal de tecnología, y se están organizando para la contratación con diferentes pagadores. Yo les iba a contar lo de compras conjuntas, pero entonces no les voy a contar lo de compras conjuntas. Es claramente, ¿ah? Pues, ¿sí me das tiempo? Bueno, entonces, gracias. Una experiencia que se ha venido desarrollando en Bogotá, que tiene que ver con lo de compras conjuntas. Compras conjuntas, nosotros como Secretaría servimos de facilitadores, y lo que hacemos es juntar las necesidades de los principales medicamentos y suministros médico-quirúrgicos de los hospitales, hacer invitación para negociar precios con proveedores, se negocian precios y después los hospitales compran independientemente de acuerdo a lo que ellos definieron que necesitaban. Y lo que hemos logrado es que hemos regulado los precios de mercado de alguna manera, en la medida en que el precio que se consigue, por ejemplo, para líquidos parenterales, es de 1.000 pesos para Harman, ¿cierto? Que en 1997 era de 880, estamos comprando en este momento a 780 pesos. A 780 pesos líquidos. Lo que hemos mostrado es cómo con compras conjuntas simplemente lo que hacemos es definir unos precios, y se compra y el hospital compra al precio de referencia. Entonces lo que definimos es precio de referencia, cantidades por hospital, y el hospital hace el contrato individual. Así,
el hospital tiene un referente por encima del cual no debe comprar. Y si es respetuoso de los acuerdos, cumple y respeta eso, y hemos logrado unos ahorros muy importantes con esto. Siguiente. Entonces hemos regulado precios, se ha manejado las economías de escala, se ha disminuido el costo operacional por hospital en términos de todo eso de invitación, toda la licitación, todo ese cuento, se ahorró porque se hace todo, se define ya el precio y se sabe a quién se compra y se le compra, y a los pequeños se les garantiza. Como les contaba, el concepto de redes y el trabajo de redes es simplemente una estrategia, pero adicional a eso tiene que incorporarle varias otras estrategias. O sea, las redes son una estrategia para garantizar legitimidad y sostenibilidad financiera. Nosotros con el Centro de Gestión hemos venido trabajando y desarrollamos un premio para las empresas sociales del Estado, que lo llamamos, devuélvete, Jorge, perdóname, atrás, que lo llamamos el premio a la gestión y calidad, de la prestación de servicios de salud de las empresas sociales del Estado de Bogotá. Es un premio, es una competencia que se hace entre las 22 empresas sociales del Estado. ¿Con qué fin? Pues hombre, si uno entiende que los premios, la autoevaluación, simplemente lo que le permite a uno es saber por qué hace lo que hace y cómo hace lo que hace y de alguna manera cómo mejora lo que hace, simplemente lo que la teoría dice es que cuando uno cumple esas tres premisas, tiene un sistema en capacidad de mejorar. Y entender que hay que generar una dinámica en las organizaciones que posibiliten la capacidad de mejoramiento, entonces es el elemento sobre el cual estamos construyendo esta estrategia, que es el premio. Y obviamente la empresa social del Estado, con el premio, lo que buscamos es que desarrolle acciones de mejoramiento para que se legitime, para que dé sostenibilidad financiera y para que mire sus condiciones de competitividad, calidad y eficiencia. La estrategia del premio es un estímulo para el mejoramiento continuo en cada una de las S, y aquí hay tres elementos fundamentales. Uno, es periódico, o sea, este no es un premio de este año solamente, sino que es un premio que se inicia este año, pero se va a hacer anualmente para comparar las 22 empresas sociales del Estado. Segundo, es progresivo. Eso significa que cada vez los estándares y los criterios de evaluación van a ser más afinados, más intensos y de alguna manera cada vez más exigentes. Y es incremental porque lo que nosotros hacemos es compararlos a todos contra el mejor, pero también exigir que en el punto en que se encuentre, así sea el peor, genere acciones para que el año siguiente esté mejor que el año pasado. Entonces, de alguna manera, el premio simplemente es el piso sobre el cual las evaluaciones se hacen al interior de la red para garantizar y generar incentivos y un estímulo para el mejoramiento, y para hacer lo que nosotros hemos, pues lo que siempre ha planteado el alcalde de ley, moral y cultura, y es, en lo de cultura, desarrollar reconocimiento social para el que hace bien las cosas, y es generar espacios de reconocimiento social para que haya armonía entre ley, moral y cultura. ¿Cuáles son las categorías que nosotros evaluamos en el premio? Uno, miramos que también funcionan las juntas directivas. Para nosotros las juntas directivas son prioritarias y fundamentales. La experiencia de las juntas directivas ha sido tan importante que ha posibilitado desarrollos institucionales claves, y creo que si ustedes que hay juntas que hacen funcionar más a las instituciones que otras. Gerencia y liderazgo, gestión asistencial, que junto a satisfacción y buen trato son los elementos centrales de este año. Para nosotros la ponderación está centrada en este y en este. Gestión financiera, gestión de mercadeo, desarrollo de talento humano, participación social y comunitaria, trabajo en red, gestión en salud pública, que nos parece fundamental, y aquí y aquí también las instituciones deben entender que es una institución pública no porque le regala los servicios a los ciudadanos, sino porque hace gestión en salud pública, y un sistema de información, y el sistema de información institucional. ¿Qué esperamos con el premio? Obvio, promover el mejoramiento continuo de cada S,
proporcionar una herramienta de autoevaluación a las instituciones, documentar experiencias exitosas y socializarlas como referentes de aprendizaje. Y aquí hay otro elemento, tiene que ver con la posibilidad de reconocer las prácticas exitosas o las mejores prácticas y transferirlas a los otros. Entonces aquí el cuento es de entender que quien hace bien las cosas puede enseñarle a otro y nosotros podemos aprender del que mejor lo esté haciendo. Entonces hacia allá estamos apuntando con el premio. Y por último quiero contarles que si bien las redes, el premio y todo el trabajo que venimos desarrollando es fundamental para el mejoramiento de las condiciones de las empresas sociales del Estado, están inmersas en un elemento que tiene que ver con la regulación de la oferta, de toda la oferta, estamos hablando de la oferta en el distrito público y privado. Los elementos que nosotros tenemos y sobre los cuales estamos trabajando la regulación de oferta son tres. Uno, la definición de qué es lo que cuáles van a ser las líneas de regulación, donde estamos definiendo infraestructura física, la tecnología biomédica, los servicios y el talento humano. Dos, la definición de qué mecanismos de regulación. Y tres, la implementación, seguimiento y control. Eso significa que qué vamos a regular, ¿cierto? Cómo lo vamos a regular y con qué lo vamos a regular. Son las tres preguntas que nos estamos haciendo y estamos respondiendo. Adicionalmente, las líneas de regulación, ¿cierto? Que, por ejemplo, para infraestructura física, nosotros creemos que los requerimientos de infraestructura, la adecuación, ubicación y reposición son fundamentales y entonces ahí ya tenemos categorías sobre las cuales vamos a hacer las definiciones a partir de las normas existentes o haciendo acuerdos con los prestadores. Dos, tecnología biomédica, y tecnología biomédica entendida como medicamentos, como procedimientos médico-quirúrgicos y como todo lo que tiene que ver con instrumental y dispositivos médico-quirúrgicos. ¿Qué tan prioritario es? Devolvete, Jorge, perdón. Atrás. ¿Qué tan prioritaria la cantidad, la distribución, la adquisición, la reposición y todo lo que tiene que ver con estandarización de procesos para el manejo de tecnología biomédica? Siguiente. Servicios prioritarios, entonces aquí es todo el cuento que nos ha venido ocurriendo ahorita con los servicios de estética, con servicios quirúrgicos que han aparecido. Estamos en una proliferación increíble y nosotros en el análisis que hemos hecho nos hemos encontrado que todo el mundo le dio por hacer procedimientos y todo el mundo está haciendo procedimientos y está buscándose qué procedimientos hacen, y ese incentivo está dado simplemente por el manual de tarifas, que desarrolló una hipertrofia para todo lo que tiene que ver con actividades y procedimientos quirúrgicos o actividades de intervención, y dejó atrofiado completamente lo que tiene que ver con acciones médicas que no tienen procedimientos. Entonces creo que eso ha generado que se haya desplazado y todo el mundo ya los cardiólogos no son cardiólogos y no hacen intervencionismo, ya los dermatólogos no son dermatólogos y si a cada paciente que entra no le hacen una biopsia, ya absolutamente todo está disparado en esas condiciones. Entonces aquí tenemos que mirar eso y tenemos que buscar incentivos para los otros servicios, y en talento humano tenemos que poner en discusión qué perfiles queremos, cómo se acreditan la cantidad de ubicación y distribución. Nosotros en Bogotá estamos y desarrollamos un trabajo con los médicos generales de Bogotá donde los vamos a acreditar, y les hicimos un trabajo donde los entrenamos, les hacemos evaluación con las universidades. Las 4 redes asisten a un curso de 200 horas, el curso de actualización en medicina de consultorio, y cada 6 meses los vamos a evaluar, y dentro de la evaluación que aparece de los objetivos que tienen que concertar es pasar el examen, y creemos que vamos hacia la certificación de los médicos que trabajan en el distrito, porque nos parece fundamental ese elemento. Esos son como los elementos claves y críticos dentro del desarrollo que venimos teniendo en Bogotá en cuanto a redes de servicios y el trabajo con oferta de servicios de salud. Muchas gracias.